por el programa de actualización y perfeccionamiento que se realiza en el marco del Plan Académico 2025. Agradecemos su presencia y el interés en participar en este espacio de reflexión y aprendizaje. En esta oportunidad nos complace presentar al doctor Alonso Peña Cabrera, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Piura. Tiene también otros estudios de posgrado en España. Ha sido fiscal superior penal, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y fiscal provincial titular. Es docente de la Academia de la Magistratura de la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras universidades del país. Ha publicado importantes obras jurídicas como Derecho Penal, Parte General, Parte Especial y Exégesis del nuevo Código Procesal Penal, consolidándose así como referente en Derecho Penal y Procesal Penal en el Perú. Doctor Peña Cabrera, reciba nuestra cordial bienvenida y gratitud por aceptar esta invitación. Le cedemos la palabra para el desarrollo de su exposición. Doctor Cabrera, doctor Peña Cabrera, no le escuchamos. Estimados participantes, parece que el doctor ha tenido un pequeño inconveniente. Si se está volviendo a conectar, un momento, por favor, les agradezco su comprensión. Doctor, nuevamente buenas noches. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí le escuchamos, doctor. Le agradecemos su participación y le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, disculpe el sistema de conexión es un poco complicado a veces. Siempre es un agrado, un enorme honor poder participar en estas charlas, estas conferencias con la Academia de la Magistratura en temas de especial trascendencia en el país. ¿Por qué digo especial trascendencia? Que tenemos que verlos a las coyunturas y los contextos que vivimos. En tanto en cuanto, en la medida que nos encontramos en un estado de seguridad ciudadana, en una sociedad de sujetos pasivos, en cualquiera de nosotros puede ser víctima de estas ilicitudes penales más graves unas que otras. A partir de ahí se va generando una percepción sociocognitiva en la sociedad de inseguridad. La gente no se siente segura en la calle, de que puede verse afectada en cualquier momento. Y cuando encontramos el sistema de justicia penal y de persecución, es cuando tenemos que identificar cuáles son los instrumentos, medios, herramientas, político-criminalmente hablando, que se tiene para hacer frente a esta. Y obviamente cada vez cobra más víctimas. Cuando decíamos que en los últimos tiempos el derecho penal, en cuanto a sus efectos preventivos generales, las amenazas punitivas que han ido incrementándose cada vez más amenazas, muchos, no pocos, son figuras delictivas combinadas con pena de cadena perpetua, pues no hay una disuasión, no hay una abstención conductiva en la colectividad, en los potenciales infractores de la norma. Entonces, a partir de ello, es cuando el sistema actúa más ex post que ex ante. He medido ex post cuando ya se está realizando, vamos al tema de la flagrancia delictiva sobre diversas tipologías y cómo incide esto en los mecanismos que cuenta nuestro ordenamiento jurídico para procesar estos casos, lo que es el proceso penal. Entonces, ¿cómo es que se actúa sobre todo ex post? Cuando ya se realizó el hecho criminal o, como decía, cuando se está realizando. Se dice, por otro lado, este es el estado de seguridad ciudadana de promoción pública en cuanto a ese estado de riesgo o de grave peligro para la incolumidad y indemnidad de los bienes jurídicos más importantes,
de la persona, sobre todo de cierta manera de la sociedad, porque ya cuando vemos esta agrupación de personas, este colectivo de agentes, lo que hacen es propiciar un clima de inseguridad, de pánico y zozobra, que ha sido recogido de una manera deficiente técnica, relativamente este delito tiene finalidad sistemática, el 318A, se afecta la paz, la seguridad, el orden público. Esto es bienes jurídicos institucionalizados, disculpen, colectivos, macrosociales, superindividuales. De tiempo atrás, cuando se van construyendo los bienes jurídicos, el legislador peruano, el nacional y también de otros países se dan cuenta, no basta con yo pueda tutelar la vida, el cuerpo y la salud, el honor, la familia, la libertad, el patrimonio, sino que una perspectiva de reforzar la protección punitiva de estos bienes jurídicos es, obviamente, incluyendo bienes jurídicos superindividuales, colectivos o macrosociales, como hablaba. Entonces, esto trasciende lo que sucede en el país, el tema estrictamente de los bienes jurídicos personalísimos, obviamente, la vida del cuerpo y la salud está de por medio, los asesinatos, extorsiones y asesinatos, robos, que pueden suscitarse en cualquier lugar del país. En toda nuestra extensa y vasta geografía, hay que ver cómo se enfrenta a ella. Entonces decíamos que era importante que en el Código Penal no solamente se tutelan estos bienes jurídicos, sino también bienes jurídicos colectivos. Y esta es la que se encuentra en grave riesgo. Obviamente dentro de una perspectiva mediata e inmediata. Pues inmediatamente son vulnerados los bienes jurídicos de las personas, de los individuos, la vida, el cuerpo y la salud, el patrimonio. Pero de forma inmediata también se ven afectados estos bienes jurídicos que son instrumentos para reforzar la protección preventiva de estos bienes jurídicos. Y lo otro, entonces, las libertades. Las libertades individuales constituyen el motor esencial y la cúspide por el cual se construye todo el ordenamiento jurídico legal y constitucional. Lo digo siempre así, pues la vida humana, el bien jurídico más importante es la libertad. Esa capacidad de locomoción, los motores, de desplazarnos, de movernos de un lugar a otro, nuestro libre albedrío, siempre y cuando no afectemos las libertades y las voluntades ajenas, constituye pieza fundamental del arquetipo de toda la construcción del edificio constitucional. La libertad es la pieza vital y fundamental del Estado democrático de derecho, del Estado constitucional. Y estas libertades fundamentales tienen que respetarse, tienen que protegerse de manera más extensible o reforzada posible, pero ahí entramos en un tema importante. Esa capacidad de locomoción y las libertades fundamentales que tiene una estructura ontológica que es propio de la condición del ser humano, sobre normativizada, está protegida. Y que creo que uno de los mecanismos que se vio no solamente en las constituciones peruanas, sino de otros países, fue incluir un mecanismo de protección de garantías constitucionales propiamente el habeas corpus, porque es de recibo que en el Perú, sea en estados militaristas, en estados de excepción, pues también las democracias, no son pocas a veces no solamente decirlo, que los agentes represores del delito. Aquí me refiero con el agente represor del delito, la policía, por realizar unas actuaciones que desbordan su marco, y donde podemos ingresar a algún tipo de actuaciones funcionales arbitrarias o abusivas, a los cuales tenemos que ejercer un control. Entonces, por ese lado tenemos ese reconocimiento de las libertades fundamentales, que es pieza vital del ordenamiento jurídico constitucional. Pero ahí viene la pregunta. ¿La libertad, como cualquier derecho fundamental, es absoluto o relativo? Obviamente es relativo, en el sentido que puede verse afectado. Puede ser restringido y limitado, fíjense lo que sucede en las situaciones de pandemia, donde la salud pública está por encima, porque a veces siempre, no pocas veces, se suscita una colisión, un conflicto entre bienes jurídicos y la salud pública está puesto por encima de las libertades individuales que estábamos, una suerte de acuartelamiento domiciliario, hasta casas al margen de ciertas decisiones que fueron por las comunidades de su. Entonces esas libertades no son absolutas, sino son relativas. Pueden verse afectados cuando razones o intereses jurídicos superiores así lo aconsejen. Por eso es lo que significa la motivación que tiene que ir de la mano, en el sentido de cómo es que los jueces, las judicaturas juezas, tienen que expedir las decisiones o las resoluciones judiciales al momento de dictar la privación de la libertad de una persona.
lo decimos en el curso de procesal penal, existen en principio dos vías legítimas por las cuales se puede privar de su libertad. En una sentencia condenatoria, luego de un juicio oral público contradictorio sometido a mediación judicial donde se estudió el agravado el principio constitucional de presunción de inocencia. Pero bueno, primera hipótesis o primera posibilidad. Luego un proceso penal con todas las garantías, modelo acusatorio, luego vimos qué significa esto a la luz o a raíz de la detención policial en flagrancia delictiva. ¿No? El otro, hay que asegurar la presencia del imputado de la quien se le atribuye la comisión de hecho delictivo. ¿Se le atribuye la presunta o la probable comisión de un hecho punible? ¿Qué es un hecho punible? Una acción o omisión típica penalmente antijurídica. Hay que tratar, y lo hicimos tiempo atrás, de trasladar los conceptos sustantivos al ámbito procesal. Porque querámoslo o no, cuando se habla de flagrancia delictiva es de un delito, de una acción o omisión típica penalmente antijurídica, haber factores de punibilidad o la no concurrencia de causales supresores legales por medio de excusas absolutorias. Tenemos que trasladar todo esto al ámbito procesal, de la primera percepción, la notoriedad y la visión y la imagen fáctica de los hechos criminosos del escenario criminal, lo va a tener a la vista primero. Sí. Entonces, ¿es un derecho fundamental propiamente? Por supuesto que sí. Y por eso que se dirige la garantía del habeas corpus, y justo teníamos un expediente que habíamos visto tiempo atrás, cómo es que este tema del control de identidad 205 al 210 puede convertirse en una detención arbitraria. O sea, creo yo siempre digo lo siguiente, hay que escudriñar e identificar cuál es la naturaleza jurídica de una institución. Si es que somos todos conscientes acá, jueces, fiscales, todos somos abogados, abogadas, de que la regla es que la privación de libertad de una persona en un Estado constitucional de derecho solamente puede ser producto o consecuencia resultado de una resolución típicamente judicial, principio de jurisdiccionalidad, al margen del principio de rogación. En el caso de la prisión preventiva o la detención criminal judicial, lo realiza el fiscal. Esa es la regla. La excepción supone este ámbito de intervención de la policía. El artículo 166 de la Constitución Política del Estado señala que la policía combate y previene toda manifestación de delincuencia. En este combate que debe ser eficaz y eficiente, cada vez los estándares que se exigen o son demandas son mayores a la luz de esta inseguridad que viven, no de ahora, sino hace mucho tiempo atrás, y que las diversas reformas que se han suscitado en el Código Penal, en la ley de penales especiales, no realmente ha sido suficiente para poder coto o contención a esta criminalidad, pero no ha sido. Entonces, ellos previenen combate a la delincuencia, ellos son los que están en el escenario, no el Ministerio Público. ¿Por qué digo en el escenario? Sobre todo los delitos que se cometen en las calles, en las diversas localidades y geografías de todo nuestro país, zonas urbanas, rurales, cualquier lugar, el asunto cambia cuando se comete dentro de los delitos de clandestinidad, el tema de, sobre todo, violencia familiar y algunos delitos funcionariales, que se cometen entre cuatro paredes. ¿Por qué lo digo? Porque lo que hace la policía es patrullar las calles. Hacen finalmente patrullaje, hacen seguimiento, dan finalmente una serie de circuitos conforme a sus propias jurisdicciones y competencias, ¿no?, de las comisarías, y que tratan en la medida de lo posible de interactuar con el serenazgo. El serenazgo que tenemos en todos los distritos donde nosotros vivimos, ¿no?, que empezó con el ex finado Alberto Andrade. Y justo es importante decir esto, porque cuando vamos a detención en flagrancia puede ser única y estrictamente aplicada por los agentes policiales, por los efectivos policiales. Los miembros de serenazgo, si es que intervienen a personas que están cometiendo, veremos el iter criminis, ideación, resolución, actos preparatorios, ejecución y consumación, ¿ah? Los miembros de serenazgo cuando actúan intervienen y lastimosamente no tienen los instrumentos para poder enfrentar, porque esta es una delincuencia muy feroz, muy desalmada. Por lo tiempo atrás, una suerte de temerario desprecio hacia la vida humana. Como siempre hablamos en la clase de procesal penal de la progresividad de la persecución penal y también de la progresividad delictiva, de menos a más. Por eso, de este estado de seguridad ciudadana, por lo general, lo que hacen estos perpetradores delictivos en los diversos lugares donde acometen sus fechorías, lo que quieren es patrimonio, es dinero, es ventajas patrimoniales. Donde, de hecho, el delito que se ha convertido
Y en un eje central de esta feroz criminalidad propia de la inseguridad ciudadana es el delito de extorsión del artículo 200 de la parte especial del Código Penal, que ha sido objeto de diversas reformas en los últimos años, 16, 11 y otros, a finales de, me parece, del año 2023. Entonces, la policía es la que interviene. Estos delitos son los que cometen por doquier y cuando la persona se niega a entregarle en un robo y una extorsión el dinero o el bien, el celular, el laptop, etcétera, lo que van a hacer estos sujetos es matarte. Yo me primero desprecio hacia la vida humana. Ese grado de progresividad delictiva de los delitos patrimoniales violentos como el robo, secuestro o la extorsión termina en un asesinato o un sicariato. Esos propiamente son los delitos de mayor incidencia en la inseguridad ciudadana que tenemos. Entonces, estas personas, muchas de ellas actúan con todo grado de frescura, si se quiere decir, pero no voy a decir otra palabra fuerte. En todos los lugares donde cometen plena luz del día, bajan de motos lineales, empiezan a finalmente a reducir a sus víctimas con armas de fuego. Y el hecho de reducir a una persona es robo. El forcejeo es robo y no es hurto. O sea, que el robo es un delito pluriofensivo, no solamente afecta el patrimonio, sino también la inviolabilidad personal, la integridad personal del ciudadano, del sujeto pasivo de la acción, no necesariamente del delito. Porque esa es la persona que porta el celular, el reloj, etcétera, sea de propiedad de otra persona, de otro. Entonces, ahí viene un grado de progresividad delictiva de menos a más, porque todos estas inseguridad ciudadana vemos estos delitos como el secuestro, el robo, la extorsión se convierte en un asesinato y un suicidio. Entonces, esa descripción criminológica de no de ahora, hace muchos años atrás, de hecho ha significado ciertas incidencias en lo que vamos a decir ahora. A ver, decíamos que la regla es que la judicatura, los miembros del Poder Judicial, jueces y jueces, sean las que ejercen esta suerte de decisión por la cual se le priva de su libertad, ¿no? Detención preliminar judicial y prisión preventiva, y al final, como resulta de un proceso penal que tiene que hacerse con todas las garantías, podemos ir a una pena privativa de la libertad. ¿Ok? Pero que sin embargo, esa excepción, que ya no es tanta excepción, porque lo sé, los colegas, cuántas personas que están en sus turnos de cualquiera de las especializadas, comunes, violencia familiar, violencia de género, u otras, reciben la llamadita de la policía u otros diciendo que están interviniendo personas en su supuesta violencia. Entonces, estamos ante una situación importante, en la cual obviamente esta situación de inseguridad ciudadana, lo que ha hecho en los últimos tiempos en la reforma del artículo 259 del Código Procesal Penal, es de extender sus tipologías de esa estricta flagrancia a la flagrancia presunta. De hecho, la flagrancia presunta se aleja del intercriminis. Va más allá, propiamente, de lo que es la realización del hecho delictivo, sin defecto de decir de lo que importa la penalización de actos preparatorios como reglaje, marcaje, posesión de máquinas, instrumentos u otros para falsificar monedas o billetes, la posesión de artefactos explosivos, graves u otros para realización de actos de minería, lo que es la proporción con la obtención al sicariato. Y lo que también en su momento que está objeto de discusión, en el caso de este señor Castillo, que fue presidente de este país, entre el delito de rebelión como la conspiración a la rebelión. O sea, también no olvidemos que hay una intervención, hay un adelantamiento de la barrera de intervención del uso jurídico estatal en cuanto a la criminalización y la penalización de actos preparatorios, y vayamos a ver que en algunos casos podemos estar ante una flagrancia, por ejemplo, del delito de reglaje o marcaje que están haciendo seguimiento, están haciendo actos de reglaje a ciertas personas o ciertos emporios comerciales, están ahí, son intervenidos policiales, tiene una actitud sospechosa, aunque la policía dice, dejémoslo que vayan avanzando un poco más, porque la prognosis obviamente es mayor. Y ahí puede darse ese 317A de la parte especial del Código Penal en cuanto a una posibilidad de flagrancia delictiva en el reglaje de marcaje. Cuestión distinta y veremos lo que significa en el delito de receptación, ¿no? Que pueden encontrar muchas personas con instrumentos, objetos u otros de procedencia ilícita. Porque la sola tenencia, el solo hecho de realmente tener consigo bienes de procedencia ilícita y que supone con el fin de, pues, comercializarlos en el mercado negro sería constitutivo de receptación. Vayamos esto a la luz
de las intervenciones que puede realizar la policía con el SIM o las tarjetas SIM card u otras, pueda establecerse con el registro que tiene la policía, que pueda compartir, no sé, con el Ministerio Público, de que son de procedencia ilícita. Cada día cuántas personas podrían ser atrapadas en flagrancia delictiva en el delito de receptación. Pero creo que esto significará siempre y cuando recién haya recibido el bien. Porque hay dos rasgos importantísimos en la flagrancia delictiva. Lo que es el principio de inmediatez temporal y inmediatez personal. No puede haber transcurrido mucho tiempo después de haberse cometido el delito sin efecto, decir que la receptación es post-delito. La receptación es 194, tipo base 195, receptación agravada aparecen después de haberse realizado el delito precedente, que obviamente por general será un hurto o un robo, hay que distinguirlo con el delito de lavado de activos. Entonces, estamos ante una institución procesante y de ninguna manera lo podemos negar, lo que es la flagrancia, y tiene relevancia constitucional. Relevancia constitucional tomando en cuenta los bienes jurídicos que se encuentran en el juego. En eso. Por un lado, decir, ¿qué es lo que vas a preservar o proteger? Poner por encima. Seguridad pública. Pero ¿cuál es esa base? ¿Por qué le tenemos, obviamente, la policía a intervenir? Creo que hay fundamentos políticos criminales muy importantes e interesantes que lo describimos en su momento en un libro que escribimos en el año 2018-19 sobre el tema del proceso inmediato y había que tomar la flagrancia. Varios fundamentos a decir. Hay uno primero, que hay ese derecho de intervención, de injerencia en derechos y libertades fundamentales cuando se está cometiendo un acto luctuoso en vías de perpetración o de ejecución, se quiere decir. Esto es, la policía puede intervenir porque va a evitar, si estamos en flagrancia estricta, en actos de ejecución, que se está reduciendo a las personas, se les están golpeando, se les quiere privar de su libertad, un secuestro, una extorsión, entre 152 y 200, es un conflicto aparente de normas. Entonces, ya es evitar que se produzcan las consecuencias nocivas o lesivas de la conducta típica y meramente antijurídica. Miren, tengamos cuidado. Así como hay personas que delinquen, también hay personas que tienen todo el derecho a defender sus bienes jurídicos más importantes. Y me refiero a la legítima defensa. Flagrancia delictiva, que se esté cometiendo, se acaba de cometer un delito de lo que es la flagrancia estricta y la cuasi flagrancia. La persona que reduce a otro, que lo quieren matar, lo quieren lesionar a ti o a tus parientes, a tus amigos, tu esposa, a tus hijos, etcétera, e intervienes, y siempre y cuando sea el medio necesario y único para poder repeler esa agresión ilegítima y defender estos bienes jurídicos más importantes, pues la vida, el cuerpo y la salud, pues no es un acto delictivo. Es un acto típico, sí, pero no penalmente antijurídico. Sabemos por la teoría del delito, la tipicidad es indicio o fundamento de la antijuricidad. ¿La ratio essendi o la ratio cognoscendi? Es la ratio cognoscendi. Todo acto típico es penalmente antijurídico. No, porque esta persona está legítima, hace falta de provocación suficiente, agresión ilegítima, medio racional empleado, proporcionalidad, inmediatez en el acto que ejerce que repeler el ataque antijurídico. Porque ya pasado mucho tiempo, ya no es legítima defensa, sino venganza. Y la venganza está vedada o prohibida o dígase proscrita en un Estado constitucional de derecho. Entonces, esta persona que está realizando, que puede ser observada y justo ve a la policía como una persona, porque claro, se suponía que la policía tiene que intervenir. De hecho, la legítima defensa que da de mano con lo que es el arresto ciudadano, estaría finalmente bajo la realización del arresto ciudadano. ¿Había un cambio en la ley? No lo sé. Pero como están las cosas, así son. Entonces, en ese sentido, esta persona que está realizando un acto de legítima y está siendo observado por la policía, pues no debería ser detenida en flagrancia. Obviamente tiene que ir a hacer la denuncia correspondiente, hacer las averiguaciones que esto amerita. Entonces, la intención de flagrancia tiene que ver primero con la necesidad o con la orientación o la finalidad que nos siga por el jurídico no se logre consumar. Este es importante. Evitar que se sigan produciendo los efectos nocivos, porque puede ser que estas personas ya apropiaron de bienes de 1, 2 o 3 personas y quieren más víctimas.
o de disparar y seguir disparando contra personas porque están saliendo de un banco, y bueno, viene ya el tema de la enfrentación con la policía, ¿no? Y ahí obviamente puede ser que personas inocentes salgan malheridas o a veces también ultimadas de parte de estos feroces delincuentes. A tal efecto, entonces, evitar que se consuma el delito, neutralizar que se siga, o mejor evitar o impedir que se sigan produciendo las consecuencias nocivas de la conducta delictiva. Tercero, poner a buen recaudo a la persona que lo cometió. Claro, un poco difícil a veces encontrar a los cómplices en flagrante delito. Es algo que pocos han escrito en la literatura. Si es que un cómplice primario o secundario por lo general interviene en la etapa preparatoria porque le entregó el arma de fuego, que le dio los datos, la información donde iba a ir el empresario de un determinado vehículo para ser interceptado, etcétera. Es algo que pocos han escrito en la doctrina, si es que los cómplices primeros, sobre todo el instigador, más complicado todavía. La punición del instigador está condicionado a que el instigador realice los actos delictivos, en el caso del sicario. A quien van a encontrar por lo general en flagrante delito, si en flagrancia estricta o cuasi flagrancia, va a ser al sicario. El que lo contrata es el instigador, al margen de las otras dos variantes que se dieron con la incorporación del artículo 108C de la parte especial del Código Penal Vía del 81 del año 2015. Pero es complicado y podríamos hacer un análisis en tal sentido si los cómplices primeros y secundarios del instigador podría ser intervenido en flagrante delito. Otra cuestión es decir que ya ese hecho ya de por sí constituye un acto preparatorio punible y que puede ser objeto, claro. Los delitos permanentes tienen una problemática que luego vamos a abordar. Y finalmente, para poner también lo que es la cadena de custodia, poner un buen recaudo de la evidencia, ¿no? Yo creo que eso tiende la orientación a cautelar o a garantizar la autenticidad de la evidencia. Poner a buen recaudo a las personas o en él o las personas que están interviniendo en la comisión de un hecho punible. Como dije, lo primero, evitar que se consuma el delito, que se perjudique mayormente, de mayor medida, el grado de intensidad de los intereses jurídicos de las víctimas. Impedir o contener que se sigan generando más consecuencias nocivas, más víctimas. Tercero, poner a disposición a quienes han cometido el delito para que se realicen los actos de averiguación. Obviamente un paso firme a lo que puede ser luego la activación, la incoacción del proceso inmediato, siempre y cuando también hay que ser muy riguroso con los pasos de la ejecución. Y poner también a buen recaudo la evidencia. Y sí hay una cadena de intervención de los órganos persecutores de delito y los aparatos jurídicos en lo que es el fiscal, disculpe, primero la policía, el fiscal y luego el juez. El fiscal que tiene que controlar la detención efectuada por la policía y también el control de legalidad que tienen que realizar los jueces. Y eso es muy importante ante estas coyunturas político-criminales tan particulares en el Perú, donde tenemos legisladores, donde proceden a criminalizaciones que van en contra de la independencia y la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público. En el artículo 418 de la parte especial del Código Penal, el delito de prevaricato fiscal o judicial, prevaricato un poco relativizado por la falta de coherencia con el artículo 122.5 del Código Procesal Penal de 2004, de que se quiera ir una suerte de que omitiendo sus funciones libera a una persona, a un agente que ha sido intervenido en flagrante delito o delitos superiores con una promoción de pena mayor a los 5 años de pena que se haya jueces o fiscales. Esta es una incriminación que nos ajusta a los estándares y a los valores de un Estado constitucional de derecho, donde debe primar la independencia y la autonomía de los jueces y los fiscales al momento del desarrollo y ejercicio de sus funciones. Es eso finalmente hasta el momento. No sé si quienes están acá en la sala hayan tenido la oportunidad o posibilidad de ver algún tipo de investigación por ese segundo párrafo del artículo 418 del Código Penal, que definitivamente no se ajusta a los principios de la institucionalidad democrática del país. No sé qué puede pretender punir o penalizar a un juez fiscal cuando realiza un acto propio del cargo. Porque si el fiscal advierte que no había flagrancia, obviamente porque estos hechos, así como fueron descritos, una persona está en posesión de algún tipo de sustancias, de alcaloides, sustancias prohibidas, pues vayamos, puede ser un consumidor.
O puede ser que haya finalmente tenido esta tenencia hace ya buen tiempo, y eso no es flagrancia delictiva, solamente por la cara que le ve y dice, ah, no, este finalmente tiene una cara de traficante. Entonces, es ahí de que generamos pautas interpretativas que tenemos que llevar, porque por medio está la libertad de una persona. Obviamente, estamos ante un estado de inseguridad ciudadana donde la sociedad demanda mucho al sistema de justicia, al sistema de persecución penal, etcétera, ¿no? Demanda mucho y que la gente quiere resultados. Y obviamente ese enfrentamiento, policía, con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es que no es así. Pues lastimosamente puede ser que esté en curso, haya cometido, pero lo cometió hace ya varias horas antes. O tengamos cuidado también de que se intervenga bajo una inicial o provisoria calificación jurídico-penal que no se corresponde con los hechos, porque siempre tiene que tener un Ministerio Público. El fiscal tiene la última decisión, claro, en el ámbito investigativo, en la tipificación de los hechos. Es la tipificación, si no es la correcta, tengamos cuidado, porque las prognosis son muy distintas en hurto simple, hurto agravado, robo simple, robo agravado o un delito de asaltación. Obviamente los delitos de robo tienen una pena mucho mayor, aunque casi entre el hurto agravado y el robo simple, la diferencia penológica es realmente bastante delgada, bastante delgada. Pero bueno, es interesante entonces cómo queremos confrontar todo ello dentro de las diversas aristas que tienen que manifestarse en una situación de flagrancia delictiva y la actuación de cada uno de ellos. Y también a la luz, lo haremos en su momento, vamos a ver cómo vamos con los tiempos, con la 32.348, ley que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia e implementa las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional. Lo que se quiso hacer en el proceso inmediato, las reformas en el decreto delictivo 1194 del año 2015, como una suerte de activar en mayor medida el proceso inmediato para resolver las cosas de manera. Yo creo que la prontitud y la simplificación procesal en las respuestas persecutorias y sancionadoras, para que haya una sanción tiene que haber una persecución previa, no puede haber sanción sin persecución previa, es condicio sine qua non, son las reglas del juego en el Estado constitucional de derecho. Pero eso nunca puede sacrificar garantías. Ya en su momento se dieron algunas casaciones en los cuales se dejaba sin efecto la forma de cómo se había llevado a cabo supuestos hechos luctuosos en flagrancia delictiva que no se correspondían con la naturaleza de las cosas, no era verdadera flagrancia, y ahí la Corte Suprema fue estableciendo un estándar de cierta manera alto para, o mejor dicho, muy garantista, en la medida de lo posible, si queremos decirlo así, para que proceda el proceso inmediato, circunscribiéndolo ello a la flagrancia estricta y la cuasi flagrancia. No sé si por favor me confirma, licenciada Carmen, si están pudiendo observar las diapositivas, las imágenes. Sí, doctor, se observa. Aspectos sustantivos y procesales de la flagrancia delictiva. Hablábamos un poco en antes de que cuando hablamos de flagrancia, tenemos que llevar al ítem criminis. Relación, resolución, diligencia, actos preparatorios, ejecución y consumación. Actos post delictum, antes otrora impunes, pero hay tres delitos que no, al margen de lo que es los delitos permanentes como el secuestro o usurpación por despojo. Me refiero al lavado de activos, la receptación y los delitos de encubrimiento. O sea, esa percepción y esa visión de los hechos, cómo están sucediendo o careciendo, cómo se están desarrollando, va a definir de parte de la policía una provisoria calificación. Sí, solamente ya reducir personas o el forcejeo, pero el arrebato y la sustracción de un bien mueble sigue siendo hurto. Armar a gente que tiene que haber, creo que una cuantía mínima. O sea, no estoy en absoluto de acuerdo de que quiera aplicarse hurtos y todavía agravados sobre bienes que son objetos sin violencia o amenazas sobre las personas que no tienen ninguna mínima cuantía al margen de la reforma que hubo. Si adquiere el 10% de un IT que ahora cuesta los 25.000 y pico, serían 500 soles y pico como el objeto material del delito para que podamos ingresar esta conducta al radio de acción al ámbito de protección de la norma. Dicho esto, a la luz del artículo 185 y también del 186 de la parte especial del Código Penal. Creo yo lo siguiente,
que para que pueda darse el tipo agravado tiene que darse el tipo base. Y un elemento fundante dentro del 444, del 185 y también el delito de daño, los 105, es la cuantía de... Para que haya un hurto agravado tiene un hurto simple, para que haya un asesinato tiene que haber un homicidio, etc. Son cuestiones, reglas de la parte general que no podemos dejar de lado al margen de un acuerdo penal que dice lo contrario. No podemos desgastar la persecución penal por hechos de menor grado de disvalor que no lo merecen, al margen de que pues sean faltas contra el patrimonio. Por eso, obviamente, es que en el caso de robo no se requiere la cuantía del objeto material del delito, porque es un delito pluriofensivo, pero el hurto no es pluriofensivo. Aparte de la propiedad, que es ese derecho real más importante y que une a la persona con los bienes, no hay otro bien jurídico de tutela. Es el único. Yo no estoy de acuerdo en las percepciones en la inseguridad ciudadana y el hecho de que pueda ingresarse a un bien mueble habitado. El mueble habitado, en todo caso, iría a un concurso de delitos. Pero bueno, son cuestiones a decir a la luz de las tipificaciones que vamos a hacer con esta criminalidad sistemática ahora, de los diversos tipos penales o figuras delictivas que se han ido finalmente incorporando en el Código Penal y que a veces la pone un poco complicado a los operadores jurídicos, sobre todo los fiscales, en su momento los jueces, porque dice de cuál de los dos o cuál de los tres debo de aplicar entre el conflicto aparente de normas y el concurso de delitos, obviamente dentro de lo que a nosotros nos interesa, la flagrancia, ¿no? Dice de la sustancialidad del derecho penal, de cómo es que se construyen los tipos penales en la parte especial y en las leyes penales especiales. Elementos de configuración típica, elementos objetivos subjetivos, obviamente, el que quiere penetrar a un maniquí, no creo que está cometiendo un acto delictivo, ni siquiera se ofensa contra los muertos, porque es únicamente un maniquí. Y si lo lleva, bueno, en todo caso se lo propia, no siendo propio, sería un delito de autor. Y notoria de su perpetración material de lo que es el delito. Esa acción o omisión típica y penalmente antijurídica. Sobre esa base, finalmente, que tenemos que tomar en cuenta lo que es la flagrancia delictiva y en el marco de esa detención a ser ejecutada o realizada por los miembros de la Policía Nacional del Perú. Perpetración del delito. Aspecto evidente es la calificación provisional del hecho, que obviamente con una, no sé si obviamente le llaman papeleta, un acta de detención, porque ese órgano policial, y lo va a hacer finalmente tal vez de buena fe, va a ser una calificación provisoria. Pero esa calificación provisoria, si ya de plano es errática, conforme a la narración de los hechos materia de incriminación, el hecho histórico, el factum, que sostiene la imputación delictiva, pues puede que estemos ante un delito menor, que no tenga prognosis de 5 años, bueno, margen de tiempo que tiene actos urgentes inaplazables, que puede contar el Ministerio Público, justamente la policía, para realizar los primeros actos de investigación, como resulta en el caso de ese delito que encuentran a muchos en este país en notoriedad delictiva, que es la conducción favorecida de alcohol o sustancias psicotrópicas. Es un delito de efectos permanentes, obviamente una vez que decae la dosis de alcohol en la sangre, ahí cesó el injusto. Deja de ser finalmente una conducta penalmente antijurídica, típica y penalmente antijurídica, porque lo que requiere es que al momento de la conducción esta persona esté bajo la influencia. No es un delito de conducción en estado de ebriedad. 0.25 gramos litros de alcohol en conductores particulares, 0.5 no necesariamente llega a la ebriedad, ¿no? Pues es un delito y pues, se le detiene a las personas, a veces quedan varias horas detenidos. Igual, vamos a ver si pasan por el principio de oportunidad. Son liberados, igual tienen que serlo, si es que no quieres someterse al principio de oportunidad, porque condición sine qua non o premisa fundamental, condición es la asunción de culpabilidad a lo cual tiene que realmente llevar el imputado que se le atribuye una comisión de un delito de esta naturaleza. Notoria evidencia delictiva, es el delito que lo tienes ya al frente, en grado de desarrollo. En grado de desarrollo de ejecución, de lo que significa la flagrancia estricta y la cuasi flagrancia cuando acaba de cometerlo. Ya veremos lo que dijo, es interesante, y nunca no olvidemos los acuerdos plenarios del 2016 de la Corte Suprema sobre el proceso inmediato reformado y lo que es el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Interesante lo que luego podemos señalar conforme a esta sentencia del Tribunal Constitucional 441-2023 sobre un control de identidad que se convirtió en una detención estrictamente arbitraria, de pura arbitraria. Control de legalidad del órgano judicial, artículo 266 del Código Procesal Penal. De hecho, estos controles de legalidad y que se ven reforzados, no sé si ustedes, amables participantes, han tenido la posibilidad de dar lectura a la 32348. Esta ley 32348 ha provocado diversas modificaciones en el Código Procesal Penal. Y ahora el tema de la audiencia de coacción de proceso inmediato tiene como primera premisa, los primeros incidentes que se va a analizar va a ser la legalidad de la detención del imputado conforme al artículo 259, o sea, de la detención en flagrancia. Es estricta cuasi flagrancia y flagrancia presunta. Y sobre el cumplimiento del paso del cumplimiento de disculpa, el numeral 2 del artículo 71, imputación, dígame, puede decirle hecho histórico y hecho delictivo. ¿Ah? Ojo. El hecho histórico, cómo se realizó en el mundo fenoménico el comportamiento, cómo se exteriorizó el hecho histórico. Y el hecho delictivo, cómo es que ese hecho que se desarrolló acaeció en una realidad criminológica, lo vamos a calificar y subsumir en un determinado delito. Luego se ve sobre la procedencia de incoacción del proceso inmediato. O sea, no perdamos de vista, tenemos algunas dispositivas sobre la 32.348. La flagrancia, ¿qué es la flagrancia delictiva? ¿Qué es lo que justifica? Desde una perspectiva constitucional lo suscribimos. La necesidad de proteger el orden y la seguridad pública, de proteger a los bienes jurídicos fundamentales de los ciudadanos que están en la vía pública, de evitar que se siga cometiendo un delito o que se puedan finalmente prolongar estadios antijurídicos en cuanto a mayores víctimas que pueden verse afectadas, sin orden judicial, basada en la evidencia directa, inmediata de un delito en curso o recién cometido, partiendo obviamente de la flagrancia estricta y la cuasi flagrancia. Interesante, ¿por qué lo digo? De esta suerte de la sustantividad material y llevar al aspecto procesal. Porque en una calificación errónea puede llevar consecuencias jurídicas nefastas, tanto para una parte y para la otra. Para la sociedad representada por fiscal y por la persona que se le atribuye la comisión del delito, una persona que salió, no sé si fue un recurso legal, no una canción, que había amenazado de muerte, no sé si a su conviviente, a su esposa, y lo habían tipificado como tentativa de feminicidio. Eso no puede ser tentativa de feminicidio de ninguna manera. Imagínense, las penas son altísimas. Tampoco es un delito de actos contra el pudor la persona que finge masturbarse en medio de transporte público. Tampoco es actos contra el pudor que ingresa al baño de mujeres para ganarse finalmente con una mujer que acaba de ingresar, obviamente quien va a realizar sus necesidades fisiológicas para quitarse ciertas ropas, ciertas indumentaria, ¿no? A margen de que pueda ser un delito de acoso sexual. Dicho esto, entonces esa base sensorial y percepción, esa percepción, notoriedad delictiva, resulta siendo un vértice sin aspectos fundamentales en el tema de cómo proceder obviamente, en esta suerte de la flagrancia delictiva. Importancia jurídica, permite a la autoridad actuar de manera inmediata. Ese nexo de inmediatez es importantísimo y nunca puede perderse. Pasado ya mucho tiempo de haberse cometido el delito, las cosas ya no se justifican que haya flagrancia. Y hubo un seguimiento, vamos a ver si la policía le avisó o no al Ministerio Público, que debería hacerlo siempre. Vayamos esto a la luz de la 32130. Ahí vienen, hay un inmueble, están realizando algún tipo de actos de elaboración de sustancias prohibidas, y detuvieron a 5 o 6 personas, pero luego, después de más de no sé cuánto, de 48 horas, va otra persona al mismo lugar que parece que formará parte de esta banda criminal, y él ya no está en flagrancia. Ya no estaba finalmente en flagrancia delictiva. Fue el lugar donde ya no había nada. Y lo agarraron ahí. Entonces, lo que
dijo en el TC ya hace varios años atrás, no recuerdo exactamente el año, que el Ministerio Público había honestado una detención arbitraria, porque ya la intervención de esta persona había desbordado esa relación de inmediatez que debe existir entre la realización del hecho punible y la intervención de la policía. Esto es algo muy importante a decir. Se justifica como excepción al principio de la reserva judicial de la libertad, pero vamos a ver esto en la percepción de la inseguridad ciudadana que vive el Perú hace mucho tiempo. ¿Cuántas detenciones se suscitan día a día en el Perú? En flagrancia, sea en flagrancia estricta o cuasi flagrancia, vamos a ver también en flagrancia presunta. ¿Cuántas al día? Y quién sabe, las estadísticas, la Policía Nacional del Perú y obviamente la Fiscalía en sus diversas subespecialidades. Tiene límites establecidos por el principio de legalidad y los derechos fundamentales. Ese principio de legalidad del aspecto sustantivo, el uno un crimen, uno puede sin ley de previa, que obviamente solamente puede ser un hecho que pueda encajarse dentro de un tipo penal en límites objetivos, subjetivos, normativos y descriptivos, ¿no? Y que tenga también el nulo coactio sine lege, esa suerte de coercibilidad estatal previamente prevista en la ley y que justifica, legitima y confiere a los miembros de la Policía Nacional propiamente realizar este tipo de intervenciones a personas, vuelvo a reiterar, que están ejecutando un delito de flagrancia estricta o cuasi flagrancia, bueno, también la flagrancia presunta, pero esta última descartada por la Corte Suprema del Acuerdo Penal de 2016 para que proceda para que pueda dar luz verde al llamado proceso inmediato. Dentro de la simplificación procesal, el acortamiento de las estaciones de los plazos procesales para resolver la causa de manera inmediata. Hay algo que decir, ¿no? Puesto. Y creo que eso, de cierta manera, conviene al Ministerio Público. Vale, la coacción del proceso inmediato, muchas de las personas que son detenidas, que son privadas de su libertad, sea que no tienen la capacidad económica o el tiempo suficiente para buscar un abogado de defensa técnica, un defensor de oficio. Y este defensor de oficio, bueno, luego de que sean evaluados y la legalidad, tipo de detención fue ilegal, si no se cumplió en rigor con los presupuestos de la misma, hasta ahí nomás llegó la cosa. Esto es, no puede proceder el proceso inmediato sin defecto de que tenga que ordenarse la libertad de esta persona y que sea procesado vía proceso penal común. Porque luego de que sí, procede el proceso inmediato, realmente hay flagrancia estricta, los atraparon con las manos en la masa, cuando estaban reduciendo a la persona, se estaban violentando o inclusive golpeando a una persona que se resistía a un robo, pues nada, no tiene para ir un defensor de oficio, disculpen, para pagar una defensa técnica, y va a darle una defensa de oficio. Y por lo general, los defensores de oficio, que lo que van a hacer, van a ir a una transacción o una terminación anticipada del proceso. No ha habido un control de legalidad, puede ser que la Fiscalía se haya equivocado el delito de la evidencia de resistencia a la autoridad 368-367, inciso tercero de la segunda tabulación, donde se quiere cierta dosis de violencia o amenaza sobre el sujeto pasivo de la acción, ¿no? Estos delitos, ¿hasta qué punto? Solamente un empujón o finalmente el arrancarle la hoja donde va a ponerle la papelita y es desobediencia a la autoridad. Sobre todo cuando haya actos típicos de violencia, claro, una cosa es el 368 y otra cosa es el 365 o el 367, cuando el sujeto pasivo de la acción es un miembro de la Policía Nacional, que vuelvo a reiterar, son los que intervienen a quienes están cometiendo o acaban de cometer un hecho punible, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? De las diversas circunstancias que pueden realizarse o trascender en una sociedad donde se cometen muchos hechos punibles. Inmediatez temporal, personal, disculpe, el presunto autor está presente o relacionado con los hechos en caso del principio de intervención indiciaria. Que haya indicios de los medios empleados, de las armas soportantes, armas de fuego, ¿no? Algún otro tipo de explosivos, granadas, el objeto material del delito, esto es el celular, el laptop, las joyas, el reloj de las víctimas. Ese es un principio que va de la mano con intervención indiciaria. Tiene que ser evidencias, indicios que lo obliguen a la comisión del delito como autor o partícipe. ¿Lo es?
No basta la inmediatez temporal que no se produzca después de mucho tiempo de haberse cometido el delito. Otra cosa es el tiempo que tiene la policía para ponerlo a disposición del Ministerio Público y a su vez el Ministerio Público al Poder Judicial, los órganos jurisdiccionales. Esto es principio de intervención. Los indicios, evidencias u otros que permitan ligar o vincular a una persona con la comisión de un determinado hecho punible. Ese grado de objetividad que es importante, porque no solamente basta, por la cara que este tiene una cara de muñeco, y no, pues así no, las percepciones, las rotulaciones o estigmatizaciones no pueden finalmente generar una situación de esta naturaleza. Un abogado más o menos conocido como bancario, más el tema de control de identidad, que dice, no, el control de identidad no tiene por qué buscar a fugitivo de la justicia, o digamos requisitoriados. No tenía su DNI, dijo, pues no lo tengo, pero tengo en mi carro, vamos para allá. No, no, no. Y Marroca no lo detiene. Este es un abuso, una arbitrariedad. Como bien dice el Tribunal Constitucional, el control de identidad lo que sirve es para prevenir la comisión del delito o para comprobar o definir la averiguación de un hecho aparentemente delictivo. Ajá, es para ello, ¿no? Es única y estrictamente para comprobar la presunta comisión de delito o por prevenir su comisión de un delito. De manera independiente que la norma lo sabe siempre interpretarse, claro, el 205 del Código Procesal Penal con la Constitución. Interpretación conforme a los jueces. Constitución, desde un punto de vista formal, material, recoge valores y principios, proporcionalidad, razonabilidad, etcétera, y que la aplicación o su interpretación tiene que ser desde un punto de vista formal conforme a esos valores y principios. Y en primer lugar, que el control de identidad policial tiene por propósito prevenir la comisión de un delito, obtener información relevante o digas importante para la averiguación de un ilícito, lo que supone que no puede ponerse en práctica solo porque se le ocurre a la autoridad policial asumiendo de manera deliberada, o sea, la pura discrecionalidad, los operadores jurídicos, eso no puede de ninguna manera legitimarse en un Estado constitucional de derecho. La discrecionalidad pura es que lo que lleva y conduce a la arbitrariedad. Por eso las razones del derecho y razón. Las razones que deben fundamentar y los argumentos para poder proceder a una intervención policial de esta naturaleza, asumiendo de manera deliberada o sin justificación alguna, ¿no? Y acá, pues, esto terminó una detención ilegal, al margen de este caso del abogado, este fue este año, sino este es el caso del 2022, ya que fue realizada sin entender las causas y procedimientos establecidos en la legislación interna, incluyendo la falta de registro de tal detención y arbitraria que fue realizada por motivos irrazonables. Desborda la ley que figura los supuestos para poder aplicar una determinada institución y se efectuó con fines discriminatorios. Con fines discriminatorios y ya luego podemos regresar a lo que significa algunas conclusiones que esto llega, ¿no? O sea, como un control de identidad a pura discrecionalidad policial termina desencadenando una detención policial arbitraria, porque no había ninguna falancia. O sea, el solo hecho de no tener un documento de identidad si una persona que ha cometido un delito. Es como si intervienen en un lugar que han estado sin seguimiento muy bien la policía, tal vez con participación del Ministerio Público, y en un lugar inmueble encuentran a personas que se dedicarían a la microcomercialización de sustancias prohibidas. Tres de ellos, balanzas, mosquetes. Bueno, las primeras averiguaciones, sabemos que son 15 días que puede ser detenida la persona por el delito de tráfico ilícito de drogas en diversas subvariantes típicas. Sobre todo, muchos de estos estarán en las circunstancias agravantes previstas y reguladas en el artículo 297 de la parte especial del Código Penal. Pero con respecto a la dama, no se encontró absolutamente nada. O sea, fue su pecado? Tener un amorío con una persona que tiene un delito. Y esto donde yo sé, tener un romance con una persona que comete delitos, o varios, o uno solo, no es delito, de ninguna manera. Urgencia de intervención policial, evitar la huida, pérdida de pruebas o continuación, evitar que se largue, que se fugue, se sustraiga de la persecución, porque obviamente si se le interviene de manera inmediata va a permitir que las cosas puedan resolverse de manera más impronta. Obviamente si se atrapaba en flagrancia delictiva, y vayamos a ver si esto pasa por los controles y los filtros correspondientes, puede ser sometido a un proceso inmediato
donde no hay mucho que investigar, sino diferente de ir a un juicio oral público contra el territorio sometido a investigación judicial. Lo que obviamente no significa, como mismo la Corte Suprema sostuvo en su momento, eso sí, estoy totalmente de acuerdo, que estos procesos, el proceso inmediato no está hecho necesariamente para condenar, porque la presunción de inocencia está intacta. El hecho de que si una persona detenida en flagrancia delictiva no supone que lo vamos a despojar o la vamos a quitarle el principio constitucional de presunción de inocencia. Pérdida de pruebas y diría de evidencias, porque ya lo vas a encontrar con los instrumentos o los medios empleados. Un caso, una flagrancia, que lo que hicieron fueron tirar la droga en la calle, dijeron que fueron a salir a comprar medicinas en una farmacia, la botaron, luego se encontró y se le pudo ligar a estas personas. Fue una institución policial en personas que estaban bajo el supuesto delictivo de comercialización de sustancias prohibidas, esto es, estupefacientes, drogas que no pueden ser comercializadas, como el alcohol y el tabaco. O continuación del delito, que este se siga ejecutando. Creo que eso es importante, ¿no? Que se siga ejecutando, porque puede ser que lo encuentren ya en un inicio, no olvidemos que hay una progresividad delictiva, ¿no? Ya lo están queriendo reducir o ejerciendo violencia para un robo, para un secuestro, que lo quieren finalmente sacar de su vehículo, este o esta persona, esta víctima, se resiste y justo interviene la policía. Igual, si ya en la primera de su libertad ya se consumó el delito de secuestro o extorsión bajo la modalidad de rehén, y ahí empieza la persecución policial y logran interceptarlos, ya es en cuasi flagrancia. Esto es, ya se consumó el delito en el momento que se privó de su libertad. Distinto es la consumación en el delito de robo o hurto. Esto es, no basta los actos de violencia y amenaza, sino ya tener la tenencia del bien del objeto material del delito. Tiene que pasar a la esfera de custodia del sujeto activo del delito, pero tiene que tener un tiempo suficiente para disponer del bien. Es uno de los primeros acuerdos plenarios, no, o presentes vinculantes, cuando se incorpora el artículo 301 al Código de Procedimientos Penales, luego de la 28237 que da lugar al Código Procesal Constitucional. Y entonces la Corte Suprema, y dentro de cierta doctrina, aplicó y fijó la regla siguiente, que la consumación es con que tenga tiempos más que suficientes los agentes del delito para poder aprovecharse bien como un elemento subjetivo de naturaleza trascendente ajeno a todo. Si este es intervenido de manera inmediata, ni bien se apropió, sustrajo, hizo acto de apoderamiento con violencia o amenaza de los bienes de la víctima, es tentativa de robo, violencia o amenaza sin violencia o amenaza. Nos quedamos con todo. ¿Ok? Entonces, por su flagrancia, no olvidemos que esto también es un punto importante que puede ser objeto de discusión, porque ya la tentativa, sabemos perfectamente, no sé qué dato como corrijo lo que acabo de decir, un factor disminuyente de punibilidad que implica que pueda rebajarse la pena, dice también la Corte Suprema, que acá no puede aplicarse los sistemas de los tercios, no me parece que ese sistema es escalonado, dice la Corte Suprema que la tentativa no es una circunstancia atenuante privilegiada, sino propiamente, vuelvo a reiterar, es un factor disminuyente de punibilidad, porque hay un grado de progresividad delictiva y no se ha llegado a afectar de manera ya completa el bien jurídico, sin defecto decir que la violencia y la amenaza ya afectó la libertad de las personas. Su inviolabilidad personal, pero no se llegó a afectar el patrimonio de manera completa, por hecho de sustraerlo de la esfera de custodia del sujeto pasivo, ¿no? Es importante decir cuando estamos ante la consumación. Igual, si lo que estamos ante un hecho, un relato histórico, que encuentran o hacen una interceptación, intervienen a un vehículo o una convoy que está ingresando a Ecuador, o ciertas zonas finalmente que están fuera del control de las autoridades de migratorias, la misma policía, en ese caso, y hay damas que vienen de procedencia venezolana, colombiana, y hay evidencias que nos dicen, no, estas van a ser para actos de explotación sexual. Sería flagrancia de trata de personas con fines de explotación sexual. Pero si ahí intervienen in situ, en el lugar donde se realizan los actos entre la prostitución y la explotación sexual, hay diferencia. Máximo si son menores de edad. No hay prostitución, sino hay explotación sexual. Ahí estamos ante flagrancia de explotación sexual.
Y prostitución puede ser en algunos casos cuando son, sobre todo mayor de edad, y están actuando con plena libertad y voluntariedad. Y solamente se dedicaban, eran personas que encontraron entre esta frontera Perú-Chile, en Tacna, en ciertas zonas donde no, que son muy desoladas, y lo que se trata de estas personas que las ingresan finalmente con documentos falsificados o bajo zonas que no son muy vigiladas por la policía. Me acuerdo que eran varias personas que venían no sé qué, no sé, eran personas haitianos, otros de otros países, tráfico ilegal de inmigrantes. Las tipificaciones son importantes. Entre una y otra, la diferencia del tráfico ilícito de inmigrantes con el delito de trata de personas es la finalidad trascendente que va más allá del dolo. Con una finalidad o con el propósito de. Si son sometidos a actos de explotación sexual o laboral y los agarran finalmente en pleno viaje, te quedas con la trata. Que creo que es el 129A y puede haber sus agravantes cuando son menores. Pero para que haya explotación tiene que haber un acto ya típico por el cual esta persona está sometido a actos denigrantes, humillantes, serviles de esclavitud laboral o, digamos, de explotación o esclavitud sexual. ¿Mm? Son diversos delitos que podemos encontrar. Cada fase va a determinar cuál de ellos vamos a poder aplicar. Entre, vuelvo a reiterar, lo que es la trata de personas y los delitos de explotación sexual o laboral y otros en lo que es tráfico ilícito de migrantes. Tipología de la flagrancia, visión general, clasificación doctrinal y normativa en el Perú. Flagrancia clásica, stricto sensu hablando, son los actos ejecutivos, no los preparatorios, sin defecto de decir que hay actos preparatorios de por sí punibles, como habíamos hablado en el caso del delito de reglaje mandaje. Ahí puede haber flagrancia, pero siempre cuando estén con instrumentos, con armas de fuego, y que se vea otras evidencias que nos pueden indicar se puede corregir razonablemente que la intención de estas personas que son intervenidas por parte de la policía era de cometer actos típicos de robo, secuestro, extorsión, sobre todo estos lo que son el propio, como he dicho, el propio de la inseguridad ciudadana. Cuasiflagrancia, que hubieran cometido el delito. Este tema de la cuasiflagrancia, que la Corte Suprema sostuvo un acuerdo penal en el año 2016, si las personas que han cometido el delito acá se le pierde de la vista a la policía es porque empiezan a escalar techos o huyen de cierta manera y ya no son percibidos más por la policía, se pierde la cuasiflagrancia. Entonces, igual si los encuentran luego, si bien es cierto, podrán ser detenidos, ya si no se será flagrancia, cuasiflagrancia, sino flagrancia presunta, no sería un supuesto válido para incoar el proceso inmediato, siempre y cuando no se le pierda de la vista. Luego de la vista, pues en este caso ya lo tendríamos la cuasi flagrancia que se exige para poder válidamente, legítimamente incoar y en su momento para aceptar el trámite del proceso inmediato de parte de la judicatura. Presunta ex post ipso, esto es ya tiempo después de haberse cometido, cámaras de videovigilancia, o la presunta víctima acude a la comisaría del sector y van a un lugar, un objetivo, y esta persona lo identifica. Ahí se pierde un poco el nexo de inmediatismo, porque pasa un poco más, no es de inmediata la detención, como si acaece o toma lugar en el plazo de la flagrancia estricta o dígase de la cuasi flagrancia. Ex post ipso, o sea, después de, ¿no? Entonces esto es importante, perfecto, determinar cuando estamos ante una institución que si bien es cierto, una cosa es que legitime que la policía pueda detener a alguien y otra distinta que sea un supuesto fáctico y llevado a la norma que viabilice legítimamente la incoación del proceso inmediato. Como se ve que cada tipo tiene elementos característicos distintos relacionados con el momento de la aprehensión. Fíjense en los delitos de acoso sexual, acoso personal, esa asiduidad o sistemática reiterancia en una persona seguida a otra, o un tipo de mensajes de cierto contenido sexual, erótico ya para el acoso sexual, o esté fastidiando todo el día, generándole una inestabilidad a la persona.
periodistas, bueno, tiene una labor legítima, nadie lo duda, pero creo que todo tiene límites a efectos de no perturbar la tranquilidad y la vida personal y familiar de una persona, por más que ésta sea un funcionario público. Relacionados en el momento de la aprehensión, la evidencia y la huida del autor. O sea, siempre estamos en este grado de progresividad delictiva que nos marca una pauta importante de cuándo es que estamos ingresando ya al ámbito de protección de la norma y no solamente somos percepciones, bajo percepciones subjetivas, no podemos de ninguna manera sostener válida y legítimamente la detención en flagrancia. Flagrancia estricta es stricto sensu, artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal, del 259. El delito está en proceso de ejecución, intercrímenes o ha sido recién consumado. El autor es sorprendido y detenido en este preciso momento, en la mano de la masa, flagare, ardiendo en llamas. No existe fuga ni dilación en la intervención policial. Esa intervención policial es inmediata. Un ladrón sorprendido dentro de una tienda con objetos robados en la mano. Manos en la masa. Cuasiflagrancia material, artículo 3º. El autor fue visto cometiendo el delito por un tercero, pero luego lo ve. Es perseguido y detenido inmediatamente después. Pues vamos a ver en algunos lugares donde no ingresa la policía, tampoco el Ministerio Público, son los propios ciudadanos que están organizados comunalmente en ciertos distritos y ellos mismos son los que proceden a intervenir a esta persona. Claro, pueden intervenir los restos ciudadanos, pero no hay derecho a golpearlos salvajemente o a flagelarlos. Bueno, hay en nuestro país, si tenemos que ser sinceros, cierto grado de desconfianza hacia el sistema en su conjunto. Y no hay pocos ciudadanos que en su grado, en sus colectividades, finalmente, sus fueros comunales u otros, quieren realizar la justicia de propia mano. Requiere dos condiciones clave: inmediatez personal, la cuasi flagrancia. El autor es identificado directamente. ¿Por quién? Por la persona que ha sido víctima. ¿No? Eso fue en el caso de la casación Suyana, creo, que identifica al presunto autor de la violación sexual en 2014 de su hija, era la mamá y no era la presunta víctima. Entonces ahí las cosas obviamente no caminaban para una verdadera flagrancia delictiva que viabilice la incoacción de persona, sin defecto que pueda viabilizar, sí, única y estrictamente la detención en flagrancia bajo esta tipología de lo que estábamos hablando de la flagrancia presunta. Un sujeto huye tras arrebatar un celular y es capturado a pocas cuadras tras la alerta del testigo. Claro, tienen que estar sacando la evidencia y estaríamos ante una situación arbitraria, ¿no? Porque también puede suceder. O sea, hay que ponernos en cualquiera de los escenarios que lastimosamente pueden suscitarse, de que le siembren la evidencia a alguien. Entonces, ahí estamos construyendo una flagrancia delictiva. Estamos cometiendo un grave daño se le está cometiendo un grave daño a una persona que no ha cometido delito alguno. Esta es la presunta, el 4 del Código Procesal Penal 259. No hay detención en el acto ni persecución inmediata. Se presume, ¿qué es la presunción? Una diferencia de validez general de que una persona se encuentra en una situación. Esto es la presunción de inocencia. La presunción de paternidad de quien hasta no sé cuántos días luego de producida la separación. La presunción de buena fe de quien adquiere el bien que consta en el registro de manera onerosa. Se presume la participación del autor por la posesión de instrumentos, objetos o efectos del delito. ¿No? Pues, por ejemplo, y esto es interesante, una cosa que encuentren con minería ilegal es el objeto de, propiamente, la actividad típica que se describe en el Código Penal y que afecta el medio ambiente, los recursos naturales y otros bienes jurídicos más, ¿no? Entonces, el objeto de la minería ilegal. Pero puede ser que no encuentren con el oro, sino con lo que se encuentra con dinero. Encontrar una persona que haya efectivo bastante dinero, sobre todo en determinadas zonas fronterizas, no tenga mínimamente cómo justificar su procedencia lícita, estaría en qué tipo de flagrancia, en el lavado de activos. Cosas, tener en posesión el mineral, que es el objeto material del delito, de este delito, de bastante recurrencia hoy en día en el país. Creo que la minera ilegal, de cierta manera,
ha desplazado al tráfico ilícito de drogas en mérito a la alta cotización del oro en el mercado internacional y que provoca graves efectos y estragos a la economía nacional, al sistema tributario y a la formalidad, a la libre competencia. Una persona encontrada con artículos robados momentos después de que se cometió un hurto. Pero tengamos cuidado que esa persona que se le encuentra con procedencia, disculpen, viene de procedencia ilícita, no vaya a ser realmente una persona que intervino en el hurto de robo, sino es un receptador. ¿Hasta cuándo podemos tener una receptación de influencia? Recién tiene que haberle entregado el reloj, efectivamente la laptop, etcétera. En el caso de la receptación no se habla de cuantía, pero creo que, bueno, hay un mínimo grado de razonabilidad que tiene que estimarse para activar todo el aparato persecutorio del Estado, ¿no? Entonces, esa persona que tiene un bien de procedencia ilícita, no necesariamente es el que ha cometido el hurto del robo. Si ya después de tiempo lo que tiene es fue el que cometió el hurto del robo, ya se consumó el delito, ya tiempo después, tendría que ser receptación en flagrancia siempre y cuando recién lo haya recibido de quien hurtó o lo robó a su víctima. Criterios para calificar la flagrancia delictiva. Fundamento procesal, entre lo sustancial y lo procesal. Para calificar válidamente la flagrancia del delito, deben considerarse solo los elementos que existen en ciertos momentos procesales, no que se descubra después a través de una investigación más amplia. Simplicidad procesal, ¿no? Momentos claves, primer supuesto, información disponible al momento de la elección, como relatos inmediatos de víctimas o testigos, evidencias materiales en el lugar, registros videográficos, etc. La construcción, a partir de ello, de la flagrancia del asunto. Segundo supuesto, información recabada posteriormente durante diligencias preliminares, no puede justificar por sí solo una calificación de flagrancia para activar el proceso inmediato. ¿No? No basta. Hay que recoger mayor grado de evidencia. Si veamos más adelante, si se puede incluir el proceso inmediato. Entonces, lo que significa la notoriedad delictiva de la flagrancia. En base a la evidencia y poder estos hechos, calificarlos o sumirlos en un determinado tipo penal. No se puede aplicar un proceso inmediato si no se puede, por supuesto, inmediatez y evidencia directa al momento de la detención. Bueno, son fundamentos constitucionales entre México y Perú. Este es interesante, derechos permanentes, son todos aquellos con el estadio antijurídico de afectación, se van prolongando, afecta una acción o omisión atribuible a la esfera de organización del autor, del partícipe, un poco complicado, ¿no? Genera consecuencias importantes en el momento de definir el estado de flagrancia delictiva. Es legítimo el ingreso a los efectivos de la Policía Nacional en domicilio de una persona sin superior autorización, siempre que se tenga conocimiento fundado, directo e inmediato que deje constancia evidente de la relación de un hecho punible, de gravísimo peligro de su perpetración, o en su caso de la persecución continuada del infractor que se refugie en un caso de prueba prohibida pura. Porque si no te preocupes, déjanos entrar, no hay ninguna consecuencia, no se le advirtió de nada, menos si va a haber un abogado presente. Y así se encontraron al hijo de droga. Fue el primer caso en el curso de unidad de la Corte Suprema que aplicó el grado de pureza, prueba prohibida, porque ese consentimiento era inválido, porque no sabía exactamente cuál era la finalidad de la intervención policial y no hubo un control o garantías de otra persona que pueda ver exactamente de qué forma y manera estaba procediendo la policía o cuándo ingresó al inmueble esta persona. Ello implica que el objetivo de tal intromisión domiciliaria no es otra que la urgente intervención a efecto de detener al infractor, evitar que se cometa el hecho punible y accesoriamente efectuar las investigaciones en los registros con ocasión del delito, cuestión de comiso de los objetos del delito, entre otros. Flagrante versus delito permanente, en un inicio y un fin inmediato, robo en curso, agresión física, robo obviamente es un delito de consumación instantánea, claro, que requiere obviamente la aprehensión del bien, disculpen, y la posibilidad de tener un tiempo más que suficiente para disponer del objeto material. Permite actuación inmediata sin orden judicial, el delito continúa en el tiempo, tenencia de armas ilegales, drogas almacenadas, no justifica ese mismo el ingreso de autorización porque no hay peligro de inmediatez o desaparición de pruebas y el Estado puede solicitar la autorización judicial sin ningún problema y obviamente inaudita parsa, al margen de lo que hubo el allanamiento domiciliario con las reformas producidas por, no sé si fue la 32108, que
necesitaba o requería o condicionaba la realización de la diligencia a la presencia del abogado defensor. En lo referente a la detención policial, bajo el supuesto de flagrancia delictiva, el Tribunal Constitucional ha establecido reiterada jurisprudencia que la flagrancia en la comisión de un delito presenta la concurrencia de dos requisitos indispensables: mientras temporal, el delito se esté cometiendo o que se ha cometido tiempo antes. Urgencia versus flagrancia. La urgencia es una condición procesal que justifica, no hay que estar voy a perder la eficacia y la eficiencia del sistema procesal penal. Creo que lo ha tratado de combinar siempre eficacia y eficiencia con garantías. Flagrancia refiere a una situación penal, el delito ocurre o puede ocurrir. Flagrantes no pueden ser urgentes y los urgentes pueden ser no flagrantes. Delitos permanentes, posesión de armas de drogas, urgencia decae por su naturaleza continua y no sorpresiva. En delitos instantáneos o en ejecución sí puede configurarse urgencia extrema cuando hay persecución delictiva. Este es el control judicial. Todo acto de intervención sin autorización judicial debe ser sometido a un control de legalidad en el sentido más sustancioso o sustancial de la palabra y no formalidad. Garantiza protección de derechos fundamentales, límites al poder policial, que es el poder represor en excelencia por antonomasia de un Estado constitucional de derecho. Pruebas obtenidas ilegalmente pueden ser excluidas, principio de exclusión probatoria. Está la legitimidad, pero vamos mejor a los límites. No se puede tener a alguien solo por una actitud sospechosa o falsa porque tiene la cara de, ya saben a qué me refiero. La flagrancia no debe ser pretexto para prácticas arbitrarias o discriminatorias. Es esencial que respete el debido proceso y la proporcionalidad en la actuación policial. Creo que esto es importantísimo, ¿no? Como ir recogiendo un poco lo que se hacía en este control de identidad, en este expediente requerido en la sentencia 000-413-2022 PHC-TC, donde se dice, ¿no? Los intervenidos no quisieron exhibir su documento, pero el cumplimiento del expuesto al artículo 205 del Código Procesal Penal era denunciarlo con la comisión del delito de 8, esa autoridad, menores visos de violencia que el 365 bis 367 del CP, mano enmarrocarlos y conducirlos a viva fuerza local policial, pues tal proceder ni está permitido por razones de control de identidad policial, ni puede la misma autoridad convertirse en facilitadora de las propias condiciones que conduzcan a una flagrante delito, ¿no? Entonces dice, la facultad de conducción de una persona al local policial para los exclusivos fines de control de identidad policial no equivale ni puede interpretarse a una detención, puede verse si se estaría configurando el supuesto adicional previsto, como antes de la detención disfrazada de conducción, estaría dando por razón de sospecha clara esta contradicción del Tribunal Constitucional. Dicho esto, culminando la intervención, decimos que en este estado de seguridad ciudadana que vive el Perú de ahora, no hace mucho tiempo atrás, la detención en flagrancia delictiva ocupa un protagonismo muy importante, porque no son pocos, sino muchas, a ver, las personas que realizan o cometen actos delictivos y que son aprehendidos in situ, intervenidos y son visualizados, ¿no? Notoriedad y percepción sensorial por parte de la policía. Pero es importante, sí, la lucha contra la inseguridad ciudadana, contra el crimen, en sus diversas manifestaciones más graves. Por esta siempre tiene que pasar por filtros y controles al efecto de evitar el abuso y la arbitrariedad. Creo que la prevención del delito, como decía Laura Zúñiga, nunca debe realizarse basando de contenido los fines o los principios garantísticos tanto del derecho penal como del proceso penal. ¿Para más modificaciones? De seguro que sí. Y de hecho, las explosiones normativas y la gran inclusión de nuevas figuras del injusto en el Código Penal y con penas bastante altas, sin ponerse a atender o analizar que estos hechos ya constituyen otro delito que ya está en el Código Penal, pues obviamente va a generar o genera cierta situación un poco problemática para los operarios de justicia, operarios jurídicos, mejor dicho, y donde cada uno tiene que realizar una labor dentro de esta estructura del sistema de justicia, lo que es policía, fiscales, jueces y también los abogados, ¿no? Dicho esto, culminada mi intervención en esta exposición. El día de hoy, si no me equivoco, 30 de septiembre de este 2025, está corriendo bastante rápido, agradeciendo a la licenciada Carmen Esther Palizó
Juan, por haberme extendido esta invitación. Espero lo que se haya dicho acá haya sido de vuestra satisfacción y utilidad. Muchas gracias, licenciada Carmen. Muchas gracias, doctor. Agradeciendo su exposición. Y bueno, contamos con unos 10 minutos para ver si es que hay alguna intervención o alguna consulta por parte de los participantes. Si esto es así, les pido que levanten la mano para poderles abrir el micro. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta, quizás en el chat. Sí. Bueno, doctor, no hay ninguna pregunta por el momento, ni en el chat, ni tampoco han levantado la mano, pero en todo caso agradecemos infinitamente su participación en esta valiosa y clara exposición sobre flagrancia delictiva a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Así como agradecemos a todos los asistentes por su interés y activa participación en esta actividad académica. Confiamos en que los conocimientos compartidos el día de hoy por el doctor Peña Cabrera contribuirán a fortalecer vuestro compromiso con la promoción de una adecuada comprensión y aplicación de las normas. Muchas gracias, doctor Alonso Peña Cabrera. Antes de culminar con los discentes, les recordamos amablemente a todos los participantes que es necesario que completen su registro de asistencia correspondiente a fin de que puedan acreditar su participación en esta actividad académica. Voy a actualizar el sistema a fin de que puedan completar el registro. Les pido unos segundos. Muchas gracias, doctor Peña Cabrera, con usted. Agradecemos muchísimo su participación. Gracias a usted. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Por favor, señores participantes, en unos segundos les voy a indicar en el momento que puedan registrar su asistencia de salida.